Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo Central de Pediatría del día de la fecha, titulado Manejo de síntomas en el final de la vida. Para iniciar vamos a presentar las reglas de convivencia para recordarlas para todos. Todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Se utilizará el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan a las consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, y recordemos respetar la privacidad de los pacientes a presentar, evitando datos personales. Para presentar a la paciente, una paciente de 13 años con diagnóstico de rhabdomyosarcoma alveolar mandibular izquierdo, metastásico, con progresión de enfermedad intratratamiento. Como antecedentes de la enfermedad actual, la paciente presentaba síntomas progresivos marcados inicialmente por el dolor mandibular desde agosto de 2021. Inicialmente consultaron con odontólogo de cabecera por la presencia de ortodoncia, retirándose la aparatología, pero persistiendo el dolor. Consultaron con especialista en mandíbula, realizándole múltiples estudios sin arribar al diagnóstico y con sospecha de dolor de origen de la articulación temporomandibular. Inició tratamiento del dolor con AINES reglados, con naproxeno. Consultó con pediatra de cabecera, quien derivó a cirugía plástica. Se le solicitó una resonancia magnética nuclear, que finalmente se realizó en septiembre del año pasado. Con diagnóstico imaginológico de lesión expansiva con compromiso parafaringio y colapso parcial de la vía aérea, se realizó una biopsia transoral. En este contexto, la paciente presentaba dolor severo, por lo que se inició tratamiento con gabapentin y naproxeno con rescates de morfina vía oral. Requería rescates más de 3 veces por semana. A la espera de anatomía patológica que confirmara el diagnóstico, en octubre requirió internación por aumento de dolor en la región del tumor, pero además dolor en ambas piernas, cadera y espalda. Dolor de cuello asociado a fuerte contractura muscular del trapecio, por lo que asistió a la guardia. Al llegar refería un dolor de 7 en 10, recibió rescate endovenoso con diclofenac, dexametasona, con buena respuesta inicial, y luego durante la internación se inició analgesia multimodal. Durante la internación en la sala de pediatría en octubre de 2021 se valoró el dolor. Al interrogatorio post-ingreso de la central de emergencias, la paciente refería estar mucho mejor. Del interrogatorio dirigido se extrajo un dolor localizado en hemicara izquierda, caracterizado como severo en el momento de la crisis, de 7 en 10, de características punzante, quemante, con parestesias en mucosa yugal e hiperalgesia retroauricular. Además refería dolor localizado en ambas piernas y cadera, punzante localizado sin mejoría ante el reposo, y un dolor localizado en el cuello de características difuso y continuo. Se inició la analgesia multimodal con gabapentin, tramadol, dexametasona y paracetamol, además de morfina en rescates, y la madre con la niña realizaban técnicas de relajación durante su estadía en la internación. Para reevaluar el dolor, evolucionó con empeoramiento del dolor en la internación, con hiperalgesia en hemicara izquierda, por lo que al esquema se agregó carbamazepina. En contexto de meses inducida por el tratamiento quimioterápico, empeoró clínicamente, lo que requirió la modificación de la vía de administración del esquema analgésico inicial a esquema endovenoso, y recibió morfina y paracetamol de forma endovenosa. Se suspendieron temporalmente el gabapentin y la carbamazepina por 48 horas, hasta luego lograr tolerancia enteral. Durante esa internación se obtuvo el resultado de anatomía patológica que confirmaba el diagnóstico oncológico de rhabdomyosarcoma alveolar mandibular izquierdo metastásico, por lo que ya iniciado el mes de noviembre comenzó el tratamiento quimioterápico, y posteriormente presentó una rápida mejoría post-quimioterapia durante la primera semana, con progresiva mejoría del dolor y requerimiento del descenso de la analgesia. Fue externada para completar ciclos de citostáticos por hospital de día, con esquema analgésico de gabapentin, tramadol y paracetamol. Damos el espacio a la doctora Lupi, del Servicio de Anestesiología. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. ¿Me escuchan bien? Bueno, con Victoria queríamos hablar. Perdón, estoy con tos, tengo un hijo con fiebre y un síndrome viral.
dar pie a propósito de este caso como para hablar en general de dolor en niños y adolescentes y después profundizar específicamente si tienen alguna duda con respecto al caso clínico. Y hablar un poquito de la clasificación, cómo se evalúa un dolor, a qué se denomina dolor de difícil manejo, que fue lo que presentó esta chica, aspectos generales de dolor en cabeza y cuello y los procedimientos actuales en pediatría. ¿Me las pasás vos? Perdóname, Celi. Sí, sí. Ok, pasame la próxima. Bueno, en general, esta es la clasificación habitual para diferenciar un dolor agudo de un crónico. Tenemos que poner especial atención en la transición del agudo al subagudo, al momento de cronificación de un dolor, si es visceral, somático, neuropático mixto. Es diferente cuando es oncológico de no oncológico. Un dolor oncológico tiene otra trascendencia, sobre todo en cuanto a lo farmacológico, y si tiene exacerbaciones o no. Y otro dolor que es muy importante en estos casos de chicos oncológicos, el relacionado a los procedimientos. Pasame la próxima. Vamos a ir bien rapidito y después decantamos. Últimamente la IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ha modificado las clasificaciones de dolor crónico. Este puede ser crónico oncológico y no oncológico, y ha dividido en grandes áreas, lo que es dolor de tipo difuso, el dolor regional complejo, las cefaleas y las algias orocraneales, el dolor visceral crónico, que ahí tenemos la anemia de la drepanocitosis, el cáncer de páncreas, el dolor idiopático abdominal, por ejemplo, y todos los que son dolores de tipo músculo-esquelético, ya sea artralgias, polineuropatías, nos metemos en este lugar. A su vez, el dolor oncológico específico, que puede presentar alguna de estas patologías, y otra figurita que en los últimos años se le ha dado mayor relevancia, es el dolor posoperatorio persistente. Y todas estas situaciones pueden coexistir en un paciente u otro. Podemos tener un paciente con un síndrome de dolor regional complejo que desarrolla una cefalea. Pásame la próxima, por favor. En cuanto a la evaluación del dolor, en general los que hacemos dolor crónico no utilizamos la escala de descriptores de la numérica verbal. Sí utilizamos siempre la de descriptores porque no nos importa la foto en dolor crónico, lo que tenemos que ver es cuántos meses, cuántos años de dolor tiene, y al margen de la característica, cuál es el impacto en la calidad de vida y en la capacidad funcional, que en general no se profundiza demasiado en cuanto a las relaciones sociales y familiares, y ese retraimiento que va produciendo los chicos que tienen un dolor crónico, y cuánto impactan los síntomas recurrentes en esta película que va transitando este adolescente. Bueno, pásame la próxima. En general, el porcentaje global de chicos adolescentes que tienen algún dolor severo es el 5%, un dolor importante que afecta su calidad de vida. En pacientes oncológicos, el 70% va a presentar algún dolor de intensidad alta, severa. 50% de estos chicos con dolor severo, moderado a severo, tienen un esquema que es insuficiente. Se sabe que el dolor crónico es más común en las niñas, en las mujeres esto se replica, en las mujeres adultas se replica, y afecta todos los órdenes de la vida, la capacidad de estudiar, de concentrarse, aparece insomnio, aparece la baja en la actividad escolar y en la baja laboral, van perdiendo autonomía y cada vez se ponen más dependientes. Y en la etapa, yo diría que es la más importante para el desarrollo de la personalidad, por cuanto el chico está formando la identidad personal. Y la pérdida del sentido, en este caso de la vida, si uno profundiza, la tiene la gran mayoría de los pacientes, en mayor o menor grado por un tema de comunicación, porque se retraen y no lo exteriorizan. La ansiedad y la depresión son el cuadro más visible, lo más fácil de ver.
Y hablando de visibilidad, esto es más grave en todas aquellas enfermedades en las cuales no hay algo que sea visible para la familia, para los amigos y para los médicos. Todos aquellos síndromes dolorosos, una cefalea, un dolor abdominal crónico, se pone hasta en duda si realmente ese chico tiene dolor. Así que el impacto realmente es devastador, no solo para el paciente, sino para la familia, y muchas veces el médico tiene estas situaciones de duda e incertidumbre cuando hay un dolor crónico que no entiende demasiado. Pásame la próxima, por favor. En cuanto al dolor irruptivo, el dolor irruptivo que gratamente lo veo cada vez más seguido en las evoluciones de los médicos. Antes no se hablaba mucho de esto, pero son todas aquellos eventos, exacerbaciones de un dolor de tipo crónico por alguna situación en particular. Por ejemplo, el dolor incidental, que es aquel al movimiento específicamente, un paciente con una fractura que de repente lo movemos, el dolor de fin de dosis, y aquel desencadenado específicamente por los tratamientos en particular, o un evento infeccioso en la internación en curso. Pásame la próxima. Dentro de la definición de dolor de difícil manejo, en general tenemos para determinar un mal pronóstico, los que hacemos dolor ya de entrada lo sacamos, y es aquel paciente que viene con un dolor neuropático resistente a la terapia farmacológica, con dosis altas de opioides, que lleva rápidamente una escalada, aquellos pacientes que tienen un altísimo distrés emocional, aquel paciente que ha tenido un trauma muy grande en su vida, y aquellos pacientes que vienen con abuso de sustancias, ya sea alcohol u otras drogas, que en la adolescencia ya se empieza a ver. Esto es más común en adultos, pero en adolescentes también se da. La próxima, por favor. La escalera analgésica OMS la menciono nada más, me parece que la conocemos todos, sirvió para ordenar un poquito el desorden mundial que había con respecto al uso de medicación. En dolor crónico se usa de forma ascendente, en dolor agudo se usa al revés. Nosotros los anestesiólogos en general en quirófano vamos a todas las estrategias invasivas, procedimientos centrales o bloqueos nerviosos, y opioides potentes, ustedes en terapia también, y después la desescalada. En cada uno de estos escalones van los coadyuvantes, agregamos gabapentinoides, agregamos antidepresivos, sedantes, relajantes musculares, así que podemos iniciar en un dolor neuropático con un antiinflamatorio, como pasó con esta chica, con un antiinflamatorio y un gabapentinoide, pero no es la regla. Pásame la próxima, por favor. Dolor iatrogénico, bueno, estamos más que cancheros, ustedes más que nosotros. Y en general, por cirugía, por radioterapia, por quimioterapia. La radioterapia en general produce radiodermitis en un 10 o un 20% de los casos, que es grado 3-4. En los tumores de cabeza y cuello, la mucositis es la regla, grado 3-4, y más todavía cuando combinamos las terapias. En estos últimos años que se hace esquema de citorreducción, más quimio, más radioterapia, en general encontramos niveles mucho más altos de toxicidad aguda y tardía. Mejoramos la supervivencia, pero esto está cada vez más grave. Pásame la próxima, por favor. Hay otros síndromes como las plexiopatías radiantes, lumbar y braquial, las mieloterapia por radioterapia, pero bueno, eso la mielopatía por radioterapia, todo eso, si quieren, lo hablamos en otro momento. En general, los que hacemos dolor tratamos de mantener el esquema lo más simple posible, bueno, y más en estos momentos de zozobra económica, pero por la escalera, por el reloj, por la boca, intervalos regulares y dejar siempre un rescate analgésico son la regla en dolor. Cuando ustedes vean que es un esquema muy extraño, muy raro, con medicación rara, en general los resultados o son por fracaso farmacológico o algo está pasando. En general,
si nos adherimos a lo más simple, nos va a ir mejor. Y los coadyuvantes, también hay que elegirlos con cuidado, dosis baja, siempre para empezar un tratamiento. Pásame la próxima, por favor. Esta diapositiva la dejé porque en general nos enfocamos en lo farmacológico o en lo invasivo, pero no en pacientes internados, ¿no? No le damos mucha bolilla a todo lo que es no farmacológico, que es las terapias cognitivos conductuales. Bueno, la sala de juegos la tienen bastante desarrollada, pero en general, desde el punto de vista médico, no nos interrelacionamos demasiado con esto. Me parece que es un área que se le puede dar mucha profundidad, lo mismo a la esfera espiritual. Todavía hay mucho para cortar, sobre todo en adolescentes que tienden al aislamiento y a la poca exteriorización de sus problemas. Pásame la próxima, por favor. Les dejo este articulito y la próxima. En general van a ver ustedes que en pediatría hay una escasez de artículos prospectivos, doble ciego, bien diseñados, en lo que es procedimientos invasivos para dolor oncológico y no oncológico. A nivel mundial, todo el mundo utiliza la cautela extrema. ¿Por qué? Porque las complicaciones serias han llevado a que todo el mundo tenga excesivo temor. Entonces, hay mucho para hacer, mucho para desarrollar. De todas maneras, con los niños en general se abordan en el último periodo de la vida, cuando el tumor ya está muy avanzado y muchas veces llegamos tarde. Muchos de estos procedimientos invasivos en adultos se realizan de manera temprana, preventiva, si se quiere, como es, por ejemplo, el bloqueo del plexo celíaco. Esto no sucede en pediatría. Los primeros bloqueos que tenemos ahí arriba, los bloqueos de nervio periférico, como por ejemplo el femoral, ciático, axilar, infraclavicular, interescalénico, todos, y el ISP, que es el bloqueo del erector de la espina, son todos bloqueos que nosotros en anestesia realizamos actualmente de manera habitual, tanto en adultos como para pacientes pediátricos, bajo guía ecográfica. Son muy sencillos y los hacemos en todos los postoperatorios. La mayoría de los pacientes ya llegan a la sala o a terapia con un bloqueo realizado. Después, por otro lado, la anestesia peridural torácica, con o sin catéter. Todos estamos muy cancheros con el manejo de los catéteres y la infusión continua, no así tanto en la sala. En adultos, los pacientes con un catéter van a la sala, pero requieren mucho más monitoreo. Lo mismo la anestesia intratecal o subaracnoidea con opioides. Para lo que es, todo eso son single shot, o sea, monodosis. Para lo que es un paciente oncológico, requiere la colocación de un catéter y muchas veces, tunelizando el catéter, dejar una bomba implantable. Hay pocos casos, hay un único caso reportado en donde una bomba implantable le devolvió el 100% de la calidad de vida a un paciente con dolor severo, intratable. Todos los demás reportes de casos que hay de bloqueos simpáticos, como por ejemplo bloqueo del plexo celíaco, peridural con catéter, bomba intratecal, todos son procedimientos que tienen algún riesgo potencial o que ha tenido algún evento, hipotensión, diarrea, sangrado, hematomas. Entonces el riesgo-beneficio de la realización de los mismos debe sopesarse. Por otro lado, los más comunes, como por ejemplo los bloqueos para la distrofia simpática, para el herpes zóster, para el plexo celíaco y el bloqueo del ganglio impar, que los realizamos de rutina en adultos, requieren que el sistema simpático en este chico esté desarrollado, o sea que sea
de mayor de 14 años, porque el del simpático se desarrolla entre los 8 y los 14. Entonces, si es un chico muy chiquito, el beneficio de la técnica no es tan marcado, y en los reportes lo que encontramos es una disminución del consumo de analgésicos aproximadamente en 50%. Tenemos que estar enfrente de un fracaso farmacológico total como para forzar una indicación de una bomba espinal o una neurolisis química, que ya es palabra mayor, o acá, por ejemplo, ahora estoy viendo que no se ve en la diapositiva, pero cordotomías o procedimientos invasivos centrales mucho más agresivos. La verdad que el fracaso tiene que ser completo. Pásame la próxima, por favor. En cabeza y cuello, como es un área tan ricamente inervada, la verdad que al momento del diagnóstico el 85% tiene un dolor de moderado a severo, y siendo la mayoría de estos dolor de tipo mixto, o sea, nociceptivo, neuropático. En general, las causas son múltiples, y a pesar de todo lo que le indiquemos, el 10 al 20% de los pacientes van a tener un dolor que no se controla parcialmente. Estos, tanto el trigémino, el glosofaringeo, el occipital, el vago, el esfenopalatino, plexo cervical superficial y estrellado, son procedimientos que hacemos bajo guía ecográfica, como ven la foto de abajo, en adultos. En chicos no hemos hecho, sobre todo, por ejemplo, el plexo superficial y el estrellado, no hemos hecho, por esto que les decía del sistema simpático, aunque, por ejemplo, el plexo superficial es de muy fácil realización, no es simpático, y para lo que es un herpes zóster del cuello, la verdad que es bastante efectivo. Hay que tener en cuenta que estos bloqueos son una única punción y de duración limitada, pero nos sirve para reducir el área de hiperalgesia cuando hay un dolor severo no controlado. Por otro lado, cuando el tumor de cuello, por ejemplo, el caso clínico que tenemos en cuestión, era muy grande el área, un procedimiento de este tipo invasivo, la verdad es que no tiene mucho sentido, porque la deformación anatómica es demasiado grande. La próxima, por favor. Bueno, en cuanto esta es una figura clínica que en los últimos años se le viene dando cada vez más relevancia, y es aquel paciente que de un dolor agudo va a ir desarrollando, va a ir en ese camino, un proceso hacia a desarrollar un dolor crónico. Esto es, por ejemplo, saliendo de lo que es dolor oncológico, pero aquel paciente que, por ejemplo, tiene un traumatismo jugando al fútbol y desarrolla un síndrome de dolor regional complejo, o aquel herpes zóster que de un dolor agudo, intensidad muy severa, va a ir desarrollando un dolor crónico de muy difícil manejo, o una cefalea refractaria. ¿Cuáles son los pacientes que van a desarrollar eso? En general, son pacientes que se mantienen fijados en una situación de ansiedad, de depresión y de rumiación, se ponen hipervigilantes con respecto a su dolor, magnifican la situación y está en general todo su día con una situación de pesimismo y ánimo en baja. Bueno, esta figurita se le está dando bastante relevancia como para tratar de investigar un poquito en esto de desarrollo del dolor persistente. Y también a nivel psicológico se le está dando prioridad en pacientes que han tenido, que son sobrevivientes de algún cáncer, una leucemia o algún evento anterior, quedan con esta sensación de catastrofización. Pásame la próxima, por favor. Esta pasala, en realidad, lo único que quería poner traer el tema es el mito, digamos, de la adicción en dolor crónico oncológico.
En general, en paciente que tiene un dolor oncológico, no es un tema de discusión. Si quieren, después profundizamos. Y el concepto del dolor total, que desencadena niveles de sufrimiento elevados, hagamos lo que hagamos. En general, el paciente tiene ansiedad, tiene depresión, tiene angustia elevada, está todo el tiempo enojado. Las causas son múltiples, muchas veces todos los profesionales interactuantes también somos responsables de eso, retrasos, demoras, fracasos. Bueno, eso de alguna manera ponen al chico en una situación cada vez mayor de mayor aislamiento, de mayor dependencia, y esto de la pérdida del sentido va armando niveles muy muy elevados de sufrimiento, sobre todo en las últimas etapas de la vida. Bueno, con esto terminamos y no sé, decime, Celi, si querés que hablemos específicamente del caso o... Ahora continuamos con la presentación y al final hacemos la revisión de los comentarios. Muchas gracias, doctora. No, me silencio. Gracias. Bueno, para contar brevemente sobre la progresión de la enfermedad de esta paciente, en abril de este año continuaba con tratamiento quimioterápico según el esquema inicial de ifosfamida, vincristina y actinomicina. Continuó con gabapentina en monoterapia con manejo del dolor adecuado y una terapia de medicina naturista con técnicas de relajación a cargo de su pediatra de cabecera. Para el control de la enfermedad de base se solicitó una tomografía por emisión de positrones que se realizó en el mes de mayo y en el que se obtuvo como hallazgo crítico una masa auricular derecha asociada a múltiples focos lesionales en partes blandas y partes óseas. En contexto de dicho hallazgo crítico, fue comunicado a la oncóloga de cabecera, la doctora Villamil, y se indicó la internación en terapia intensiva pediátrica para monitoreo. Clínicamente presentaba, asociado a esa masa intracardíaca, arritmia y aumento del trabajo respiratorio, que inicialmente fue tratada con antiarrítmicos y apoyo de oxígeno. Evaluadas las imágenes obtenidas, se definió la progresión de la enfermedad intratratamiento y la imposibilidad del tratamiento quirúrgico de la masa intracardíaca. Por lo tanto, se planteó la necesidad de replantear el objetivo de tratamiento y se comunicó a la familia el objetivo ya no sería curativo, sino pasando a cuidados paliativos, priorizando el confort y la calidad de vida. Se solicitó el traslado a la sala de pediatría de San Justo, donde había iniciado su tratamiento. A la llegada se trabajó en las dificultades esperables luego del pase de una unidad crítica, y es importante remarcar que los padres y la adolescente tuvieron un sostén importante externo, tanto de la pediatra como de la psicóloga, a todo el resto del tratamiento. Se inició el trámite de internación domiciliaria para cuidados paliativos de fin de vida, y diariamente se charló con las familias sobre la futilidad de la reanimación en caso de necesitarla, del pase a la terapia. Luego de algunos días se acordó con los familiares la orden de no reanimación, ni pase a cuidados intensivos pediátricos, y la posible indicación de sedación paliativa precoz con midazolam en caso de rápida progresión de los síntomas. Realizó quimioterapia paliativa con el objetivo de evitar una rápida progresión del cuadro. Permaneció internada un total de 39 días. Durante el final de su estadía, clínicamente la paciente presentaba buena mecánica ventilatoria con cianosis distal y peribucal, no se realizaba saturación, refería de disnea frente a la movilización, por lo que recibió intermitentemente oxígeno y tratamiento vía oral con morfina. Presentaba dolor en la región de la masa primaria del tipo neuropático de una intensidad leve, que continuó en tratamiento con gabapentin. Ocasionalmente presentaba odinofagia y sensación de dedo ocupado, para lo cual recibía AINES de forma intermitente, y su aleteo auricular con pulso irregular estaba estable, con tratamiento con amiodarona y enoxaparina. Se encontraba desnutrida con saciedad precoz, por lo que además recibía alimentación enteral nocturna. Finalmente se logró la externación a internación domiciliaria con apoyo de oxígeno y seguimiento por médico pediatra y equipo de salud mental. Fue objeto de conversación con los padres la futilidad de los exámenes complementarios e interconsultas que no apuntaran directamente al manejo de los síntomas para lograr confort, y continuó asistiendo a hospital de día pediátrico para la realización de ciclos de quimioterapia y curación del catéter venoso central. Finalmente falleció en su domicilio en agosto de este año. Le doy la palabra a la doctora Mara Villamil, la oncóloga de cabecera, para hacer un comentario sobre el abordaje con la familia en el final de la vida.
Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha, Vicky? Sí, Mara, perfecto. Perfecto. La verdad, siempre es difícil cuando uno llega a este momento del tratamiento, en donde, en el caso de esta paciente, al ver la progresión intratratamiento de su enfermedad, uno se plantea, obviamente, que hay que continuar el tratamiento, ya que no es efectivo, y si queda algo más para hacer. En cuanto a nosotros, siempre se ofrece una segunda línea de tratamiento, sabiendo siempre que no es lo más efectivo, no es que nosotros nos guardamos el as bajo la manga y si no funciona el primer tratamiento, bueno, vamos a hacer el segundo. Uno ofrece lo más efectivo, se ofrece, es la primera línea de tratamiento. Y después tenemos otros tratamientos que pueden llegar a funcionar en algunos tipos de pacientes cuando el primero no fracasó. En el caso de esta nena, sabemos que un rhabdomiosarcoma metastásico tiene muy bajas chances de curación, y en el caso de esta nena con una progresión intratratamiento, sabemos que las chances de curarla eran nulas. Así que se ofreció una segunda línea de tratamiento con un esquema que fue el BIT, con muy poca toxicidad, donde se puede hacer incluso en hospital de día sin requerir la internación, porque uno lo que busca en estos casos es el menor daño posible, tratar de ayudar en cuanto a la sintomatología, y sin generar toxicidad, porque si uno sabe que no va a curar, por lo menos lo que tiene que ofrecer es baja toxicidad. La verdad que el tratamiento lo toleró muy bien, hasta que, bueno, obviamente siguió progresando su enfermedad y terminó con la vida de la paciente. Lo que sí me parece importante y que fue muy hablado con la familia es que el que nosotros no podamos curar al paciente no significa que no lo veamos más, no significa que no lo sigamos más, ni que el paciente se abandone, obviamente. Se ve desde otro punto de vista el acompañamiento, el tratamiento de los síntomas, y el sentirse que lo seguimos acompañando creo que fue lo fundamental. De hecho, los papás, la falleció y los papás siguieron viniendo al servicio a saludar y siempre en relación con nosotros. Creo que definitivamente lo que quedó fue la sensación de calidad humana, de brindarles el apoyo, y sentir para ellos que estábamos siempre, ya sea en los consultorios, en los teléfonos, mensajes a cualquier hora, y creo que eso es lo importante en ese momento de la vida, el sentirse que si bien uno no puede ayudar a curar una enfermedad, sí puede acompañar, sí puede mejorar un poco la calidad de vida, que esos últimos días de vida del paciente por lo menos no sean ni con dolor, ni con sensación de sed de aire. Así que bueno, eso fue lo que nosotros hicimos. Bueno, muchas gracias, doctora. No, nada. Le pasamos la palabra a la doctora Celina Manzone del Servicio de Clínica Pediátrica, que nos va a presentar sobre el manejo de síntomas en el final de la vida. Vicky, ¿me haces administradora? ¿Así las paso? Las voy pasando acá. Ah, bueno. Bueno, ¿cómo están? Yo soy se escucha bien, ¿no? Sí, Yo sí. soy una de las médicas de planta acá de San Justo, que conocimos a la paciente en su debut y cuando volvió del central. Y aparte hice un posgrado en paliativos y si bien nosotros no tenemos un servicio concreto de paliativos, me encantó que Vicky me invite porque bueno, tenemos pacientes con necesidades paliativas y siempre es un enfoque que hacemos, un poco a veces del instinto, algunos con más formación, otros con menos, y me parece que está bueno tener estos espacios de debate. Pásame, Vicky. Que obviamente es un planteo muy amplio para charlar en 10 o 15 minutos,
así que voy a flotar sobre algunos conceptos de final de la vida y después hablar un poco del síntoma que más impactó a la paciente a lo último, que fue disnea. Así que, pásame, Vicky. El primer problema es cómo definir el final de la vida, ¿no? O sea, sobre esto hay muchísimo escrito, y una de las primeras cosas en cuidados paliativos, que por ahí es diferente al concepto que uno tiene normalmente, es que un paciente con necesidades paliativas puede no estar en el final de su vida. Pásame, Vicky. En los cuidados paliativos se habla de trayectoria de enfermedad, en donde si uno tuviera una línea de tiempo, y dibujando una curva sobre la calidad de vida del paciente, o podría uno hacerlo en síntomas o diferentes aspectos del paciente. Pásame, Vicky. El modelo de trayectoria de enfermedad para las enfermedades oncológicas es el modelo 1, en donde tengo un paciente que su calidad de vida se ve deteriorada al momento del diagnóstico, normalmente, con una caída importante y una estabilización, que puede significar la curación, en un paciente, por ejemplo, una leucemia de riesgo estándar es lo más probable, o en el caso de nuestra paciente, pásame, Vicky, tenemos un segundo impacto, que en el caso de ella llevó finalmente a, otra más, Vicky, justamente sus últimos días de vida, ¿no? No es un debate y hay mucho escrito sobre en qué momento la paciente puede tener necesidades paliativas, pero sí es importante que todo lo que se plantea, el manejo del paciente en últimos días de vida, por ahí difiere al paciente que recae. Lo hacemos espontáneamente y también en paliativos es así. Ahora, pasemos, Vicky. Lo más difícil es cuando empiezan esos últimos días u horas de vida. Esto es interesante. Por ejemplo, en Eduaundo hay un programa que se llama PAMPA, en donde los pacientes adultos los ponen en un protocolo especial cuando consideran, por conveniencia de expertos, porque hasta ahora es el método más fidedigno, que el paciente está en últimos días de vida, considerando como últimos días de vida de 3 días a 3 semanas. O sea, es diferente a lo que uno pensaría. Y las conductas que uno toma en ese momento, que una vez lee paliativos, por ejemplo, alguna vez he charlado con alguno de ustedes que el paciente, cuidados paliativos, no hay que hidratarlo tanto. Bueno, todos esos conceptos son para los últimos días de vida. En el caso de nuestra paciente era muy difícil de decirlo. La verdad que a mi criterio yo pensé que le quedaba menos tiempo del que finalmente pudo sostener. Pero bueno, como para un poco charlar de eso. Pasa, Vicky. Hay algunos conceptos que tienen con esta criticidad del paciente último y también del paciente que uno considera que sus opciones curativas se van disminuyendo, que tienen que ver con el plan anticipado de cuidados, que es tratar de anticipar que uno va a hacer ante una descompensación determinada y que puede variar, depende cuál sea la descompensación, tratar de no hablarlo en la urgencia. Otra más, Vicky, y otra más. Y está muy ligado a dos conceptos que son el de futilidad, que algo no nombró Vicky, y la adecuación de esfuerzo terapéutico, ¿no? Que es amoldar nuestro abordaje del paciente a las expectativas reales que yo tengo de esas maniobras, ¿no? Por ahí conocer a ese paciente o tenerlo anticipado, para si el paciente va a una guardia y no lo conocen, no hacer de más y tampoco hacer de menos, ¿no? Porque muchas veces, porque acá es un caso muy claro oncológico, ¿no? Pero yo les plantear que es un paciente fibroquístico, o que es un paciente con SIDA avanzado, o que es un paciente con un AME, las cosas se ponen más difusas en qué momento este paciente yo por ahí adecuo su esfuerzo terapéutico o decido hacerle maniobras invasivas o no. Entonces, si uno sigue este tipo de pacientes, es interesante, si su trayectoria de enfermedad es avanzada, tratar de anticiparlo para que no se haga ni de más ni de menos, ¿no? Yo siempre doy de ejemplo que, por decir algo, uno puede decir que la paciente no entra a terapia intensiva, pero si se fractura un brazo, igual enyesarlo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Seguimos, Vicky. El otro problema que tuve es que el manejo de síntomas del final de la vida, ¿no? Esto es muy amplio y los síntomas pueden ser muchísimos. Silvina habló muy bien del dolor total, que es un concepto súper arraigado a cuidados paliativos. Pasa, Vicky. Y bueno, y no puedo dejar de decirlo, así como lo dijo ella, que los síntomas en realidad no tienen solo la esfera física, que es en lo que más nos ocultamos normalmente, siendo el dolor a la cabeza y súper importante, y obviamente que un paciente con dolor intenso no controlado no puede
concentrarse en las otras esferas a veces los síntomas también a nivel familiar, no solo del paciente en nuestro caso. Por eso, sin duda, cuanto más grande es el equipo, y yo invité a algunos compañeros de salud mental, a Ateneo y demás, por ejemplo, pero también hay grupos de cuidados paliativos con psicopedagogos, musicoterapeutas, trabajadores sociales. O sea, cuanto más amplio sea el abordaje del paciente, mejor vamos a poder atender esos síntomas cuando no son exclusivamente físicos, o inclusive siendo físicos para lo que son las medidas no farmacológicas. Sigamos. Bueno, un poco haciendo un reduccionismo, vamos a hablar del primer síntoma y el más importante que tenía nuestra paciente cuando volvió de la terapia en el central, que fue también un poco difícil implementar un poco de estos conceptos, ¿no? De adecuación de cuidados, de anticipación de cuidados, fue un poco brusco para la familia, siendo que venían de una hiperterapia, ¿no? Que eso lo he charlado varias veces, fue para los padres como un shock bastante importante. El síntoma primordial no fue el dolor, si bien a lo último tenía un poco a nivel glosofaringeo, un poquito a nivel trigeminal, era la disnea. La paciente llegó con dificultad respiratoria, con una máscara con reservorio, obviamente con controles, venía con saturometría continua en la terapia, se imaginan que se controló cuando llegó, con reservorio inclusive a veces presentaba hipoxemia, y tenía esta sensación de falta de aire. Ella la ha descrito incluso como estar abajo del agua. Ella la contaba, era una paciente adolescente que estaba conectada y nos lo podía contar. Entonces, ¿qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire. Igual que el dolor, es un síntoma y no un signo. Por lo cual, no estamos hablando de hipoxemia, no estamos hablando de dificultad respiratoria, ni taquipnea, ni hiperventilación, cosas que pueden estar presentes en la disnea o no. Y obviamente que uno, para trabajar con pacientes que a veces no pueden comunicarse, toma algunos de estos signos como equivalentes de disnea en los pacientes. Pero la realidad es que incluso en pacientes chiquititos, yo tengo pacientes de 8 o 9 años, que al notar algunos de estos signos, si uno pregunta, dice, sí, me faltó el aire cuando corrí, cuando hice tal cosa. Entonces, las preguntas que tenemos que hacer es, Vicky, adelante, las 3. Si tiene mi paciente disnea, que eso se resuelve con el interrogatorio, o a veces puedo inferirlo por los signos en los pacientes que no se pueden comunicar, cuán grave es el síntoma y cómo lo trato. La verdad, pasa Vicky, es que en cuán grave es el síntoma hay escalas, existen, yo la verdad mucho no las utilizo, hay una escala graduada que se puede usar en los pacientes, se lo pueden expresar, y después hay escalas hay escalas pictóricas como esas para pacientes más chiquitos, o hay escala de observación en los pacientes en donde uno no puede comunicarlo. La verdad que fue muy interesante, la residente que estaba rotando en ese momento y la recibió, le resultó muy interesante el cambio que hizo la paciente, porque apenas llegó y le empezamos el tratamiento sintomático, la verdad es que hizo un vuelco y mejoró mucho su estado general. Pasamos. En cuanto al tratamiento de la disnea, siempre lo más efectivo es el tratamiento etiológico, ¿no? Si bien uno puede adecuar los esfuerzos y ciertas causas no tratarlas, hay otras causas que sí las puedo tratar. Por ejemplo, vamos pasando. La anemia, ponderaremos cada uno según nuestro paciente y su trayectoria de enfermedad, si es fútil o no confundirlo, pero se puede optimizar. El edema pulmonar, por ejemplo, yo puedo tener pacientes cardiópatas que el edema pulmonar, o que manejen más los líquidos, o tenerlo sobrehidratado y por ahí manejar el edema del pulmón. La broncoobstrucción con broncodilatadores. ¿Seguimos? A veces puedo tener intercurrencias infecciosas transitorias, o que uno puede decidir o no medicar con antibióticos, depende del estadio de la enfermedad. ¿Qué más? ¿Seguimos? Obviamente que acá por ahí no es la etiología 100%, pero la tríada, ansiedad, dolor, insomnio, se hace un círculo vicioso que si uno no atiende una cosa, están muy ligadas una del otro, que también hay que atender a esto. ¿Qué más? ¿Seguimos? Puedo tener obstrucción tumoral de las vías respiratorias a diferentes niveles, en general se pueden utilizar corticoides. El derrame pleural, que se puede hacer la pleurocentesis o pleurodesis transitorias con objetivos paliativos, hemos tenido pacientes que se han hecho.
Y el tema de las secreciones, depende de qué paciente tengamos, no en el caso de nuestra paciente, pero puede tener pacientes neurológicos o en donde se puede usar medicamentos para disminuir las secreciones, el tema de no sobrehidratar al paciente, más bien mantenerlo corto de líquidos, favorece en este sentido el manejo de las secreciones también. Seguimos. Después, si yo voy al síntoma, yo voy a tratar la disnea, o sea, no voy a buscar determinado objetivo de saturación, no voy a buscar una determinada frecuencia respiratoria, sino que lo que yo voy a buscar es que el paciente me diga que su disnea mejoró, y esa es la manera de evaluar el tratamiento, especialmente en el final de la vida. La prioridad es el tratamiento no farmacológico, y el farmacológico también tiene su rol. Dentro de lo no farmacológico, los pacientes, el tema del posicionamiento, la posición en 45 grados, y la sensación de aire en la cara, o sea, el ventilador, un abanico, eso es lo que los pacientes refieren como que una gran mejoría. Incluso yo he tenido pacientes que han tenido, por ejemplo, en domicilio, que tienen la opción de oxígeno, la sensación de aire, y prefieren muchas veces el ventilador. Todas las técnicas de distracción, de relajación, la musicoterapia, el mindfulness, todo favorece para el manejo sintomático. Y la BNI la puse con un signo de pregunta porque creo que no aplicaba a nuestra paciente, pero puede ser un recurso cuando uno habla de otras patologías, ¿no? Como dije, o sea, hay pacientes que puede estar de fiebre de vida, puede ser que ya vengan con un sostén ventilatorio no invasivo, pueden ser pacientes con EPOC, pacientes fibroquísticos, en adultos usan un poco más, entonces podría ser un tratamiento no farmacológico. Seguimos, Vicky. Y dentro del tratamiento farmacológico, los opioides, particularmente morfina, hidromorfona, oxicodona, son los que más están comprobados, que son la piedra fundamental del tratamiento de la disnea, disminuyen la sensación de falta de aire, o sea, la disnea. En las dosis habituales no producen depresión respiratoria, de hecho se usan dosis de inicio para pacientes virgen de opioides más bajas que las que se usan como analgésicos, y muchas veces uno termina usando también en conjunto como analgésico también, ¿no? Las benzodiazepinas ayudan sobre todo para lo que es el manejo de la ansiedad. En esta paciente en particular, los padres se negaban a las benzodiazepinas, y de hecho es muy interesante, que Vicky al final no sé si lo mencionaste, pero hubo un día que la paciente empeoró mucho de síntomas y nos enteramos que eran porque los papás le habían dejado dar los opioides, o sea, la veían tan bien en su sensación, que habían dejado los opioides, y obviamente ahí tuvo una crisis muy importante la paciente. Seguimos, Vicky. Bueno, y después está la gran duda del millón, que es qué hacer con el oxígeno, ¿no? O sea, si uno se saca el chip de mejorar la oxemia, y lo que quiere mejorar es el síntoma, está bastante discutido qué hacer con el oxígeno. Es muy difícil retirarlo una vez que el paciente lo tiene, aparte, por ejemplo, nuestra paciente que tenía oxígeno por máscara reservorio, eso le da una sensación mismo de ventilación en la cara, que para ella era beneficioso, pero también hay que evaluar la situación, porque yo he tenido pacientes en domicilio que los pacientes, aún con disnea, empezaban los opioides y seguían jugando con el perro. O sea, si uno pone el oxígeno del paciente, también lo ata a estar con una canulita, y uno tiene que tiene que plantearlo de esa manera, ¿no? En que hasta qué punto ese paciente lo prefiere, y no tomarlo como una verdad absoluta, porque uno no quiere mejorar la oxemia en este caso, sino el síntoma. Estamos en esas instancias, ¿no? Este es un estudio que está hecho obviamente en adultos, en donde justamente no hay diferencias significativas en el reporte de síntomas, y tampoco eventualmente en el desenlace, por ejemplo, en el tiempo de muerte o lo que fuera. Así que eso es importante. Otro punto importante es que para uno pedir una internación domiciliaria, el flujo de oxígeno que requiere una máscara de reservorio generalmente es muy alto, y el recambio de tubos a nivel domiciliario hace bastante difícil la logística. Entonces, si uno quiere poner oxígeno por ahí, lo mejor es ponerlo con una cánula bajo flujo, sin controlar la saturación, o sea, mejorar lo sintomático, para poder favorecer que el paciente se vaya, porque si no dificulta mucho la logística del oxígeno domiciliario también, tener un reservorio. Un paciente reservorio habitualmente uno no le pide una internación domiciliaria. Bueno, y por último, creo que ahí terminamos, Vicky, un poquito lo de... Bueno, y por último, un poco como para, así otro tema para charlar rápidamente. Con esta paciente se planteó, el día que después nos enteramos que los papás no le estaban dando los opioides, la chica tuvo una descompensación, se planteó sedarla. Y un poco para establecer algunos conceptos, que hay mucha confusión, se habla de goteo de morfina,
Y la sedación paliativa tiene una definición formal que tiene que ver con sedar a nuestro paciente, o sea que ese paciente no sea consciente, para un síntoma refractario. Existe de manera intermitente, hay algunos servicios paliativos en el mundo que lo hacen hasta que uno pueda solucionarlo, por ejemplo, con un procedimiento, si uno habla de dolor, que esté planeado, o hasta que haga efecto alguna medicación en particular, pero tiene que ver justamente en un síntoma refractario. Si uno, por ejemplo, en disnea o en dolor, si uno ese síntoma no lo evaluó en profundidad, no evaluó opciones que algunas, si el paciente amerita, podrían ser invasivas, como con lupio, si el paciente, uno no debiera pensar en sedación paliativa sin abordar eso antes. Y para hablar un poco de sedación paliativa, sin pretender que sea una clase sin indicarla, pasa Vicky, es saber que el gol estándar son las benzodiazepinas, ¿no? O sea que esto del goteo de morfina en realidad es como una deformidad que va sufriendo con el tiempo una indicación precisa de sedación paliativa. Y a modo de ejemplo, pasa Vicky. Esto es de las niñas, unas guías de tratamiento del paciente oncológico, el Ministerio de Salud, que son muy interesantes, que en donde está el gráfico de sedación paliativa, en donde ven que en ningún lado aparecen los opioides. El gol estándar es el midazolam, se puede agregarle bupropion como lo más frecuente, digamos, y que uno tenga que poner una morfina en goteo porque el paciente venía con opioides no significa que eso es nuestro objetivo. O sea, el opioide uno busca que haga su efecto sin sedación. La sedación la tomamos como un efecto adverso en el opioide, y en realidad si uno quiere ser el paciente usaríamos midazolam. Así que esto, como les doy algunas, para dejar algunas ideas y que puedan ir a leer. Bueno, y por último, Vicky, 2 cosas más que quería comentar. Bueno, les quería contar que este año yo me fui a rotar a un servicio de paliativos en Alemania, así que ojalá podamos seguir charlando de un montón de estas cosas por nuestros pacientes. Y pasa una más, Vicky. Y esta es la encuesta de recursos de salud y cuidados paliativos de Centro de Investigación e Implementación de Cuidados Paliativos, y ojalá pueda nuestro hospital en algún momento estar. El año pasado se hizo por primera vez con instituciones privadas, que está acá en 2016 es de instituciones públicas, y ojalá nuestro hospital en algún momento pueda estar ahí, y si no, saber que igual podemos seguir pensando estas cosas con nuestros pacientes, y ayudarlos a encaminarse si les toca estar en esta instancia, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, Vicky. Bueno, muchas gracias, Elina. Dejamos el espacio del chat para preguntas o comentarios que quieran hacer. El doctor Macarone nos pregunta en el chat si hay experiencia en medicina alternativa, sobre todo en acupuntura. Hola. Contesto. En adultos sí, en general la acupuntura se utiliza en dolores de intensidad leve, para ansiedad, para náuseas y vómitos. Hay algún que otro trabajo en donde se logró demostrar algún beneficio, pero en dolor severo en general no alcanza. No tengo experiencia de acupuntura en pediatría, así que todo lo que hablo es de adultos. Quería hacer una pregunta en relación a las dosis de opioides que tenía esta chica, y no me queda claro si se larga el tratamiento inicial por dolor con gabapentinoides y por qué, porque eso me llamó la atención. En algún lugar de la historia clínica vi que estaba con parches de fentanilo, con morfina en alta dosis, y no lo volví a ver acá en la presentación.
si es que en algún momento fue resistente a todo y bueno, eso me llamó la atención con respecto a particularmente este caso. La verdad es que la chica tuvo muy buena, en su trayectoria de enfermedad, muy buena respuesta al tratamiento inicial, logró dejar AINES opioides, y el gabapentin en un momento estuvo libre del dolor, pero que le quedaban las parestesias. Entonces quedó con una dosis cuasi homeopática, hablando de medicinas alternativas, que se ascendió después al final. Cuando la paciente egresa el equipo de paliativos domiciliario, que yo, la verdad es que es un mundo pequeño el de paliativos pediátricos, y yo no conocía a la que la sigue, así que yo creo que haber sido alguien de adultos, porque aparte en los equipos que yo tengo contacto, la verdad el parche de fentanilo no lo usábamos habitualmente en pediatría, primero porque es un poco más difícil por el peso y demás, y aparte porque en general son pacientes que en última instancia son más inestables si uno no tiene una dosis estable para poder usarlo, pero no, yo no conocía a la persona que la siguió. Este parche se instauró en domicilio, porque la paciente estuvo un largo tiempo finalmente en domicilio. Así que no, acá en la internación, la verdad con una dosis, la verdad que no me acuerdo qué dosis fue, pero en una dosis, no era una dosis tan... Ahí se perdió el audio. ¿Ahí se escucha? Ahí un ratito que se perdió el audio. No recuerdo exactamente la dosis que recibió acá, pero la verdad que no fue un gran problema. O sea, le pusimos la morfina y al día siguiente estaba mejorando. Obviamente que fue en progresión, pero acá no llegamos a requerir más. Acá Julián pregunta, mascota en la paciente, no sé si lo preguntás porque sabías o no, pero sí, a esta paciente le permitimos traer la mascota a la internación, y de hecho esto que charlábamos, ¿no? Del choque que implicaba, la paciente venía de la hiperterapia y puedes traer la mascota. No lo charlamos, pero esta paciente hubo un gran problema con lo que fue cerco de silencio, porque los padres no querían avanzar con la información y de repente la paciente ve que trae el perro. Obviamente hay muchos temas para charlar. Y en el domicilio se hizo sedación, la verdad es que creo que no, pero no lo sé. No, me parece que no. Y en cuanto a acupuntura, yo no tengo experiencia puntual con acupuntura, sí con otras, por ahí con homeopatía, he tenido pacientes que no han reportado ninguna mejoría en particular, pero acupuntura no he tenido pacientes, pero sí en servicios más grandes que usan más la medicina integrativa, ¿no? Hay países que tienen el manejo de lo que para nosotros es medicina alternativa mucho más incluido, como por ejemplo que estuve en Alemania o algunos centros de Estados Unidos, habilitan el uso de la acupuntura, la homeopatía. No sé si está estudiado de la manera convencional con grandes mejorías. O sea, nunca dejan de lado los opioides ni la medicina tradicional en estas instancias, ¿no? Por supuesto. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Si no hay más preguntas, les agradecemos a todos su participación, y próximamente va a estar subido el Ateneo en la plataforma de YouTube. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.